El tema hoy es guerra nuclear. Así es como le llamé, guerra nuclear. Me imagino que debe haber generado algún tipo de expectativa, ¿verdad? Guerra nuclear, ¿qué va a hablar? Con todo esto que está pasando en el mundo, lo primero que se nos viene a la mente justamente es todo lo que se ha aprendido alrededor de los años que tenemos de ser creyentes. Así es que va a ser devastada toda la tierra, va a morir todo el mundo en una guerra nuclear. Y hoy la exposición que Dios puso en mi corazón, si bien es cierto, es alrededor de los últimos acontecimientos y usé ese título para captar la atención, más que todo va a girar alrededor del miedo. De ahí es lo que vamos a aprender como centro de la enseñanza de hoy. ¿Cuántos se asustaron hace un ratito? Estábamos orando, ¿verdad? Fue un brinco que nos pegamos. Bueno, ese es el miedo. El miedo es algo que no es pecaminoso, pero ahorita voy a explicar de qué se trata el miedo. Así que antes de iniciar con la charla, vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios por la oportunidad de estar acá. Creo que cada día es de agradecer y es una oportunidad de rectificar camino, ¿verdad? De corregir nuestro camino. Cada día que nosotros, o sea, tenemos en nuestra vida, a veces lo tomamos como para planes, lo cual no es mal, como para proyecciones, como para futuro. Y no, cada día es para ver hacia atrás en retrospectiva quién era ayer, quién estoy siendo hoy y quién quiero ser mañana. Si nosotros hacemos todos los días ese ensayo, ese ejercicio, creo que vamos madurando, vamos creciendo en fe y cada día vamos siendo mejores personas. El ser mejores personas no nos hace salvos que Cristo nos haya redimido, pero nos redimió para que seamos personas que proyectemos de quién es Él. Y ser como Cristo debería llevarnos a ser cada día mejores personas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos. Gracias por cada uno de los hermanos y hermanas que están en casa. Te damos gracias, Señor, porque tenemos el equipo para poder charlar y recibir esta enseñanza aún bajo la lluvia, Señor, porque sé que hubiera sido muy difícil hacerlo a pura voz, a como está lloviendo. Gracias por esta noche, gracias por habernos traído y muchas gracias, Señor, por estar siempre al lado de nosotros, guiándonos aún cuando no nos estamos dando cuenta. En el nombre de Jesús, amén. Desde hace muchas décadas, o sea, por lo menos a lo que yo tengo recuerdo, pero si vemos la historia de la humanidad, especialmente la historia de los creyentes, la historia del cristianismo, desde hace muchos años y especialmente tal vez los últimos 20 años, se vive con miedo. Y esta es la palabra que deseo que tengan presente. Cada vez que ustedes me escuchen mencionar miedo, ténganlo presente porque alrededor de esto vamos a conversar. Si bien es cierto que vamos a hablar en términos de una guerra nuclear, de un final catastrófico, vamos a hablar básicamente de cómo vive el creyente hoy en día y cómo vive la humanidad entera hoy en día. La mayoría de la humanidad está con esa expectativa de una destrucción de toda la tierra, de una catástrofe mundial. De hecho, no sé si ustedes han visto que hacen simulaciones de cuánto duraría un misil de llegar de un continente a otro, en cuánto tiempo puede estar destruida toda la tierra. Y también sacan videos de cuáles son los lugares más seguros en caso de que se desate un conflicto nuclear. Y eso se comparte. Se comparte de uno al otro, de uno al otro, de creyentes y no creyentes, porque eso es lo que ha capturado la atención durante los últimos años. Yo hoy quiero llevarlos a la palabra de Dios, no a esa especulación, no a ese tipo de sensacionalismo, sino a entender realmente cómo trabaja el enemigo usando este tipo de herramientas y cómo deberíamos responder nosotros
ante ese tipo de manipulación con el miedo. Porque mientras las personas están especulando, especialmente muchos predicadores están especulando sobre bombas, sobre armas, sobre destrucción masiva, la Biblia nos enseña algo diferente, muy diferente. La Biblia nunca nos enseña de un exterminio total, mis hermanos y mis hermanas, como se nos ha querido hacer creer. De hecho, todo plan divino en cuanto a lo que es la ira de Dios en el hombre, en la humanidad, tiene límite. Y siempre ha tenido límite. De ahí que el propósito de Dios al final es glorioso, es un propósito de exaltación y un propósito de redención. El Señor se ha guardado un remanente y como lo he enseñado varias veces y lo mencionaba la hermana Charon en su reflexión allá en Atenas, un remanente no es lo que sobra, no es lo que quedó. Un remanente es lo que Dios se guardó en el paso del tiempo. Pero para poder entender cómo es que funciona todo esto del miedo y qué es el miedo, vamos a hacer una pequeña reseña histórica de lo que la gente ha interpretado y ha creído ver en las escrituras y cómo el miedo ha marcado la lectura y la interpretación del Apocalipsis. Porque el miedo es parte de nuestro diseño, es parte de nosotros mismos. Ustedes vieron que cuando sonó eso en los parlantes, automáticamente no hay un tiempo de razonar. Simplemente lo que hicimos fue saltar. Yo por lo menos estaba con los ojos cerrados, abrí los ojos y el cerebro empieza en esos segundos, que son a veces milésimas de segundos, a procesar qué está pasando. No se sabe qué está pasando, pero hay una reacción natural de defensa. Esa es una defensa activa de todos los sentidos que nos acelera el pulso y nos prepara a nosotros para huir o para enfrentar el peligro. Eso hace el miedo. Y a mí me sorprende cómo el Señor es tan re bueno para enseñarnos que no piensen que yo le dije a Esteban o a Will, hagan ahí un circuito para que se asusten. No, no, sino que cuando pasó y todos saltamos, yo digo, ay Señor, de verdad que, que eres bueno para darnos un ejemplo, ¿verdad? Y eso pasa. El miedo hace que un niño no toque el fuego por miedo a quemarse. El miedo hace que una persona no se acerque demasiado al borde de un precipicio por miedo a caerse. Entonces el miedo es un instrumento de defensa natural del cuerpo. No es pecado tener miedo. Es algo natural. Pero resulta que eso que tenemos nosotros, esa reacción, esa respuesta natural en cuanto a nuestra defensa, cuando se utiliza por manipulación o como instrumento de control, especialmente en manos del enemigo, es terriblemente esclavizadora. Terriblemente. El problema es que cuando el miedo deja de ser un mecanismo natural y se convierte en una herramienta de manipulación, y eso puede suceder, mis hermanos, en las casas, en los gobiernos, los padres con los hijos, le voy a dar, no por corregirlo, sino para que tenga miedo. Entonces el niño tiene miedo al castigo, mas no está siendo formado. ¿Por qué no está siendo formado? Porque lo que es la disciplina es correcta, pero se debe de hacer con una función de formación. Que el niño capte en ese momento la atención del padre, que cuando le dijo no, debe atender ese no inmediatamente, por su seguridad, por su bien, no por capricho de su progenitor. Pero resulta que cuando esa herramienta en las manos de una madre o de un padre, un abuelo, un esposo, una esposa, controladoras y manipuladores, entonces hacen que ande como tensa la persona, como si hago algo, entonces eso domina a la persona, la controla. Oí una persona hace poco decir, estábamos haciendo unas compras, estábamos en un supermercado y estábamos comprando y entonces hubo una diferencia entre el esposo y la esposa que estaban conmigo y la esposa se enojó, se agarró la cabeza y empezó a caminar por todo lado y el otro iba detrás.
como un perrito, ¿verdad? Todo asustado. Entonces me dice, estoy en problemas, me dice. Entonces él le dio miedo, temor, lo que sea, que de pronto se le convirtió en Hulk, la esposa en medio del supermercado. Me da risa, porque de verdad que a mí me da risa eso, porque yo he visto que a los más valientes, cuando la esposa ya se chivea, se calman. Es más, le pasó hasta a Escobar. A la Patico, decía él, se le calmaba, ¿verdad? Porque cuando ya Patico se enojaba, él era valientísimo con todos para atacar a todos y mandar a sus ejércitos y todo eso. Pero cuando la Patico se enojaba, el muchacho se calmaba, ¿verdad? Y así pasa. Así podemos ver un presidente hace poco que le dieron una mera bofetada y entonces el hombre queditico, ¿verdad? Alguien dice, ay, pastor, pero usted qué es lo que está enseñando ahí? Está enseñando que las mujeres se empoderen, como hoy en día dicen. No, mis hermanos, es porque eso es usado como control. O se calma o no le hablo por lo menos en 15 segundos. Y ya eso es terrible, ¿verdad? Entonces, ay, no, hábleme, hábleme. Y hábleme con una sonrisa, ¿verdad? Porque si me habla así como mordiéndome, bueno, eso pasa. Dice la palabra de Dios que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El enemigo sabe eso. El enemigo sabe que el miedo es algo que se utiliza como control primario para poder llevar a las personas, especialmente en masas, por donde él quiere. Satanás, que es el enemigo, manipula a través del miedo. ¿Para qué? Para frenar, para someter, para desviar al creyente a lo que él quiere. Y eso no deja de ser una herramienta sumamente efectiva cuando el apocalipsis se utiliza para asustar. De hecho, he escuchado gente que dice, ahora tengo que predicar un poco más del apocalipsis, porque la gente está como un poquito salida de la ollita, ¿verdad? Otros han dicho, y así lo he escuchado, no, hombre, la gente ya no está ni siquiera ofrendando ni diezmando y utilizan el miedo para eso, para manipular. Malditos sois con maldición porque me habéis robado. Y van a ir al infierno, ¿verdad? Y ahí a través de eso, entonces hay un control. Hay un control porque el miedo a recibir castigo, el miedo a ser condenado, hace que la persona reaccione en obediencia. Pero no es una obediencia que honra a Dios, porque es una obediencia que tiene miedo a la consecuencia. Israel, para darle un ejemplo, tuvo mucho temor a los gigantes de Canaán y no entró en ese momento o no querían entrar a la tierra prometida porque el miedo paraliza. El miedo nos aparta de la obediencia. No, pastor, usted está diciendo que obedecemos por miedo. No, no, nos aparta de la obediencia al Creador por miedo al ser humano que está ahí para castigarnos, para ejercer esa presión. Y cuando el miedo dirige nuestras decisiones, y vea que estoy mencionando muchas veces esa palabra, podría no mencionarlos, podría tener un desarrollo de una charla con que ustedes sepan que estoy hablando de miedo sin mencionar la palabra. Pero tengo realmente el propósito de que todo lo que voy diciendo haga, que eso haga mella en nuestra mente, que haga mella en nuestro corazón. Entonces, esto del miedo que dirige nuestras decisiones nos deja nos deja sin protección. Y nosotros, mis hermanos y mis hermanas, una vez que estamos sin protección, nos alejamos del consejo de Dios, no le tenemos temor a Dios, sino temor a las consecuencias para con las personas, caemos en un círculo de pecado. ¿Y por qué caemos en un círculo de pecado? Como decía, en el supermercado, la persona que iba siguiendo a su esposa y iba ahí como un perrito asustado, ¿verdad? Y dice, ahora sí estoy en problemas. El principal problema es que ese tipo de comunicación es incorrecto. No es una comunicación de un par de esposos que deberían de resolver las situaciones de una manera saludable, de una manera sabia, de una manera responsable, sino que reaccionan delante de todo el mundo así. ¿Y qué es lo que pasa? Que después viene la vergüenza. Y la vergüenza nos aleja a nosotros de poder adorar verdaderamente a Dios. Me estoy explicando, porque eso es lo que hace el enemigo. El enemigo nos distrae.
Fuimos hechos para la alabanza de la gloria de su gracia. Para eso fuimos creados. Y el enemigo lo que va a tratar es de apartarnos de esa alabanza, de esa gloria a la gracia de Dios, al mismo Jesucristo. Porque no nos puede quitar la salvación, pero nos puede quitar la paz. Nos puede quitar esa idea que Dios puso en nuestros corazones, que está ahí, que es parte de nuestro ADN, de buscar adorarlo. Y por miedo a no estar bien con la persona que está junto a nosotros, terminamos adorando de una manera implícita al ser humano que nos está manipulando a través del miedo. Lamentablemente, esto pasa hoy día y muchos predican al Señor Jesucristo para controlar en las congregaciones. Son sermones que están centrados en amenazas, centrados en infundir ese terror, ese miedo al pueblo, en lugar de guiar hacia la esperanza, que es lo que el Apocalipsis nos debe llevar, hacia la esperanza, no a tener miedo. El Apocalipsis fue escrito, mis hermanos y mis hermanas, en tiempos de persecución, en tiempos de Trajano, en tiempos en que la gente era decapitada, era quemada, era echada a los leones, era crucificada, era empalada, era aserrada por la mitad. O sea, en ese tiempo se escribió el Apocalipsis para traerle paz al pueblo, no para traerle miedo, no para asustarlo. Es absurdo eso. Imagínense que una vez vi una película hace mucho tiempo que se llamaba ¿Y dónde está el piloto? El piloto había desaparecido del avión y el avión estaba por estrellarse. Entonces, las azafatas, para darle tranquilidad a los que iban en la película, a los que iban en el avión, les ponían películas de aviones estrellándose. Entonces se veía catastrófico, la gente matándose, quedando los cuerpos por todos lados, y eso era lo que ponían para tranquilizarlos. Pareciera que esa es la idea moderna del Apocalipsis. Como que Dios puso el Apocalipsis para traer esperanza asustando a las personas. Y eso no es, mis hermanos, cuando lo que se predica no es el Evangelio, sino que Jesús vino a esclavizarnos a través del miedo. No estamos dando libertad a las personas, estamos esclavizándolas a ese miedo. Y repito, el miedo no es pecado, el miedo es una reacción natural para estar preparados ante la amenaza. ¿Cuál es la respuesta bíblica entonces ante el miedo? Pastor, ¿no ibas a hablar de guerra nuclear? Les dije, hoy es una clase de formadores. Ya casi vamos a llegar a este punto, una vez que haya allanado el camino. Pero si usted lee la palabra de manera bien, con responsabilidad, bien profunda, se da cuenta de que el miedo o la palabra miedo o la palabra no temas, básicamente esa forma de expresar la Biblia aparece 300 veces en toda la escritura. No temas. En segunda de Timoteo, en el capítulo 1, en el verso 7 dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué significa? Que podemos tener miedo, pero tenemos que dominar ese miedo. Vean, mis hermanos, cuando pasó eso con el sonido, no sé qué será, si fue un cable, si desconectaron una espiga para pasarla al otro lado, pero fue un sonido violento que nos llevó a nosotros, por lo menos en mi caso, a abrir los ojos, analizar, hacer inmediatamente como un análisis de todo lo que se está cayendo. ¿Será que cayó una bomba, un misil? ¿Qué está sucediendo? Pero una vez que vemos que solo fue un sonido, de una vez empezamos a entrar en calma y seguimos en lo que estamos. Eso es dominio propio. Pero cuando alguien no tiene dominio propio, por ejemplo, durante un temblor fuerte, empieza a gritar y a correr y a salir a la calle. Hay gente que ha salido desnuda a la calle en medio de un temblor porque están tan asustados, tienen tanto miedo que no se dan cuenta que están desnudos, y cuando están en la calle ya llegan los vecinos y le dicen, ay, pero vaya, póngase la ropa. Y hasta ese momento se dan cuenta. Eso lo he visto, de verdad. O tal vez viene y le pasa por encima a la otra persona, o agarra a los chiquitos del pelo y se los lleva arrastrados, aunque los lleve encima de las piedras. Todo eso produce el miedo cuando no hay espíritu de dominio propio, porque uno tiene que venir y detenerse, analizar qué es lo que está pasando y entonces reaccionar.
¿Sabían ustedes que durante un terremoto son la mayor cantidad de heridos los que corren que los que se quedan queditos? Porque es donde se golpean, donde pegan con las paredes. Bueno, resulta que el Señor nos enseña a nosotros que como creyentes nosotros tenemos un espíritu para poder controlar nuestras emociones, para controlar la respuesta ante las emociones de los demás. En lugar de hacer el ridículo entre todo el mundo, uno se queda quedito y, bueno, sí, vaya tranquilo, vaya tranquila, tómese un fresquito y luego hablamos. Pero si uno viene y reacciona diferente, sino que reacciona como la otra persona, entonces ese choque de emociones del uno decir, ay, metí la pata y de la otra, ver, ay, ahora sí lo tengo aquí en la manita, ver. Aquí está, lo tengo controladito, ahora sí. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que hizo, chiquito? No sé si me estoy explicando, mis hermanos, pero ese es el escenario que yo vi ese día. Y es el escenario que se repite muchas veces con nosotros. Cuando nosotros sabemos controlar el miedo, nosotros entonces podemos entender lo que es la verdadera motivación de Cristo, la verdadera motivación de Dios a través del libro de Revelaciones y lo que nos está enseñando cuando nos advierte de todo lo que va a acontecer en los últimos tiempos. Porque si nosotros no entendemos, no controlamos, no estudiamos desde una manera sensata, ecuánime, sin opinión, sin especulación, sin sensacionalismo, no vamos a extraer la verdadera esencia del mensaje. Un recorrido rápido acerca de lo que ha pasado en referencia a los últimos tiempos. Desde el inicio, la iglesia interpretó esto del Apocalipsis como los acontecimientos del diario de vivir. Ejemplo, la iglesia del primer siglo vio la persecución del Imperio Romano como el cumplimiento del Apocalipsis, donde Nerón era la bestia, Domiciano era la bestia, Trajano era la bestia, y estos creyentes que perseguían a la iglesia del primer siglo, entonces se convertían para efectos de ellos en el anticristo de ese momento. El miedo hizo que la gente llegara a interpretar la Biblia de las visiones que había tenido Juan como que ese era el último tiempo, que era el tiempo final. Y estamos hablando de casi 2000 años. Y aquí estamos todavía. Porque el miedo hace que se interprete la escritura según lo que nosotros estamos percibiendo como amenaza. En la Alemania nazi, para darle un ejemplo, un tiempo de totalidad. A ver, alguien me ayuda. Totalitarismo. Ahora sí. Totalitarismo. A veces las palabras son extrañas, ¿verdad? Bueno, en la primera mitad del siglo XX, cuando Adolf Hitler, junto con el nazismo, se levantaron, lo primero que se pensó los creyentes de ese tiempo y aún creyentes de la actualidad, dicen que era el anticristo. Yo diría que era un anticristo, no el anticristo. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Que hubo una gran persecución contra Israel, que es un punto muy importante para tomar en cuenta, porque la mayoría de las escrituras están hechas, están en advertencia a lo que gira alrededor del pueblo de Israel, no de todo el mundo. Ellos son, le guste, a quien le guste, ellos son el pueblo escogido y son el reloj profético que nosotros tenemos que ver. Bueno, esa persecución a los judíos, esa maquinaria que utilizaron justamente para tratar de exterminarlos, se convirtió para los creyentes cristianos como la señal de los últimos tiempos o del último tiempo. Entonces este miedo empezó a dominar a placer a toda Europa, a toda América, a todo el mundo, y pensaron que las profecías interpretadas a la luz de los acontecimientos estaban anunciando la guerra del Armagedón. Y ahora siguen diciendo lo mismo, que ya viene la guerra del Armagedón, que hay buques a las orillas de Venezuela, que va a haber una gran destrucción. Todo eso se ha repetido durante el tiempo y lo voy a traer en este pequeño análisis de la historia.
Durante los años 50 y los años 70, el miedo nuclear, que es lo que vamos a hablar, fue cuando más estuvo en la palestra. Estados Unidos, la Unión Soviética, que no es la Rusia de este momento, era más grande en ese momento, la Unión Soviética se amenazaban frente a frente con un holocausto nuclear. Y eso parecía que era inminente. Entonces los predicadores de ese momento aseguraron que el fin del mundo estaba al frente. Estoy hablando en los años 48, en los años 50. Entonces se decía que esa era la guerra de Gog y Magog, lo que se iba a desarrollar entre Estados Unidos y la Unión Soviética. De hecho, cuando sale el código de barras que ustedes y yo utilizamos todos los días a la hora que compramos, se dijo que esa era la marca de la bestia. En los años 50, mis hermanos, 60, 70, ya ahí, ese es el sello, se lo van a poner aquí. Ya todo el mundo se imaginaba con un código de barras aquí y con un código de barras en la mano. Y al día de hoy vemos que simple y sencillamente lo que hizo fue facilitar los inventarios. Pero mis hermanos, el miedo a ese momento, a esas cosas, interpretaba las profecías como el fin de la era a través de una hecatombe nuclear, y no pasó. ¿O pasó? Que yo sepa, no ha pasado, ¿verdad? Llegan los años 80, llegan los años 90 y viene el miedo al gobierno mundial. Tras la caída del muro de Berlín y el crecimiento de la Unión Europea, entonces empieza a decir, aquí se está desarrollando una conspiración mundial a través de la Unión Europea que está cambiando el enfoque del mundo, está cambiando la geografía del mundo, está cambiando la geopolítica del mundo. Y entonces, mis hermanos, ya el miedo no era la bomba nuclear, sino a la unificación política y económica que se estaba dando en ese momento. Entonces, ¿qué empieza a decir todo el mundo? No, este es el imperio, este es el nuevo imperio, esta es la bestia, están saliendo los microchips y estamos en la globalización. Otra vez el miedo del momento guiaba la interpretación bíblica. Llega el siglo XXI, ya nuestra era, y viene el miedo al terrorismo, el miedo a lo que sucede en el Oriente Medio. Entonces, el 11 de septiembre del 2001, si no me equivoco, se desatan las guerras entre Irak y Afganistán. El tema profético iba en giro al Islam. El Islam está creciendo, el control del Islam, ya los cristianos van a ser asesinados por los radicales islamistas, van a ser asesinados por esta gente de la ISIS. Entonces los sermones empezaron a girar alrededor de eso. Empezaron a girar de que el Apocalipsis hablaba de ataque terrorista, de ataque a los pozos petroleros, y empezó a hablarse del sistema digital y la economía como el anticristo y como el último tiempo. El miedo al terrorismo redibujó toda la interpretación de las profecías en ese momento. Llegamos al 2025, estoy haciendo un paneo demasiado rápido. Llegamos al 2025 y entonces ahora hay una nueva sensación de un colapso nuclear. Una nueva sensación de que algo va a pasar, que en el momento que un país le tire una bomba al otro, se va a desarrollar una especie de serie en cadena de eventos que nos van a llevar a la destrucción total. Entonces, todas estas tensiones geopolíticas, estos rumores de guerras, estas amenazas de bombas atómicas resurgen y las viejas interpretaciones empiezan a dar de nuevo, a repetir la misma interpretación de un inminente holocausto nuclear. Estamos a la puerta de ese holocausto nuclear. Aunque la Biblia nunca, y subraye, nunca predice un exterminio total. Nunca. La Biblia nos habla de juicios parciales, de juicios progresivos, y nos habla de la tercera parte de la tierra, de la tercera parte de la humanidad, de la tercera parte de los animales, de la tercera parte de los alimentos como pérdida. No de toda la tierra, sino de una tercera parte. Y Jesús le llama a esto que nosotros estamos viviendo dolores de parto. ¿Cómo lo llama él? Guerras, rumores de guerras, pestes. Pero dice algo importante, todavía no es el
fin. Entonces, ¿cuál es el verdadero peligro? Dicho esto que acabo de explicar, no es la bomba nuclear. La bomba nuclear no es el peligro. Eso simplemente es una noticia que nos hace y nos mantiene con miedo para controlar nuestras reacciones, para controlar nuestras decisiones como iglesia. Porque la iglesia reacciona al miedo. La iglesia responde al miedo, no a la gracia, no al amor, no al deseo de honrar a Dios. Cuando digan, dijo el Señor, paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción repentina. Y déjeme decirle algo, mis hermanos, eso está en Primera de Tesalonicenses 5:3. Déjeme decirles algo. Cuando él dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción repentina, no está diciendo que sobre la iglesia, sobre ellos. Cuando está diciendo sobre ellos, son los que han agarrado este sistema de control contra la iglesia, de control contra la humanidad, ese sistema de gobierno mundial que lo que ha hecho es someter a la humanidad bajo el miedo. Ellos son los que van a tener una destrucción repentina, porque la iglesia va a ser quitada y después va a venir lo que se llama la gran tribulación. Y en la gran tribulación sí va a haber bastante dolor, sí va a haber bastante persecución, no solo para la iglesia, sino también para la humanidad. Y cuando digo la iglesia, pastor, pero no dice que la iglesia fue quitada, pero hay un remanente que va a quedar. Y no va a quedar porque sobró, va a quedar porque Dios quiere que se quede ahí, para que le predique a los que han quedado, para que le enseñe a los que han quedado, porque esa es la voz que Dios va a dejar. Aquellos que fueron desobedientes antes de la tribulación van a abrir los ojos durante el arrebatamiento y van a entender y decir, esto era cierto. Cuando dijeron paz y seguridad y después empezaron a cambiar las cosas, el Señor se llevó a nuestros hermanos. Aquí estamos nosotros pensando que la vida era un chiringui, que la vida era simplemente hablar de prosperidad, que la vida era tener seguridad en nuestras propias acciones, y todo va a cambiar. Entonces, la reseña que les he presentado de generación en generación, lo que ha proyectado o lo que está proyectando son los miedos y cómo estos miedos hacen que interpretemos el Apocalipsis a la luz de eso que nosotros llamamos horror o terror. ¿Están conmigo? Vamos en el mismo barco. El libro de Apocalipsis no fue escrito, mis hermanos y mis hermanas, para atar a la iglesia al miedo. El libro de Apocalipsis fue para traer bienaventuranza a la iglesia. No para decirle, vean esos aviones que se están estrellando, sino para decirle, en medio de los aviones que se están estrellando, ahí está mi mano, ahí estoy yo guiándoles, ahí estoy yo para protegerles. Siéntanse en paz, como cuando estaba Israel en Egipto y estaban en la tierra de Gosén. En medio de todos nuestros problemas, en medio de todas nuestras malas decisiones, en medio de todo lo que a nosotros hacemos contrario a lo que Dios quiere, el Señor dice en Oseas que Él nos va guiando como guía de Efraín y ni siquiera nos estamos dando cuenta. Nos lleva como a un niño de la mano cuando usted lo está cruzando la calle y el Señor está protegiendo a su remanente. ¿Quién le dice amén a eso? ¿Quién le da gracias a Dios por eso? Porque el Apocalipsis empieza diciendo, bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye y bienaventurado el que guarda estos mandamientos. Entonces, mis hermanos, lo que el libro de Apocalipsis, la escritura de Juan nos está diciendo a nosotros es, aunque cambie todo el sistema, aunque se venga todo encima, aunque ustedes vean estos dolores de parto, yo estoy contigo. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Lo que tenemos que hacer énfasis es a la compañía en medio de lo que está pasando. Entonces el libro inicia con tres promesas o con tres puntos muy sorprendentes. El que lee, el que oye y el que guarda los mandamientos por una razón. Porque el tiempo está cerca.
parecería un detalle menor. Pero si yo no entiendo cómo funciona el miedo, entonces este detalle diría, oh, yo leo, yo escucho y yo guardo los mandamientos, pero Juan lo que está afirmando en el libro que hay tres bendiciones que nosotros tenemos que entender por qué están puestas ahí. Leer. El que lee estas escrituras. En el primer siglo, mis hermanos, la mayoría de las personas no tenían acceso como usted y yo tenemos acceso a la Biblia. No tenían acceso a los rollos de una manera personal. Entonces, lo que tenemos aquí cuando Juan está diciendo que es bienaventurado el que lee, estamos escuchando una promesa comunitaria, no una promesa individual. No está diciendo que usted se sentó y leyó solito la Biblia, porque en ese momento los rollos no lo leía todo el mundo. Llegaba alguien con la carta que había mandado Pablo, en este caso con la revelación que Juan había dejado, se para al frente de una comunidad y les lee a todos. Entonces, cuando dice, bienaventurado el que lee las escrituras, en este caso, mis hermanos, está hablando que no importa el idioma en que se lea, no importa el lugar del mundo donde se lea, no solamente en griego, no importa la comunidad en que se lea, la lectura pública comunitaria de la palabra de Dios trae bendición a la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el que oye o por el oír la palabra de Dios es que viene la fe. La fe viene por el escuchar de manera comunitaria. Por eso es tan importante el cuarto mandamiento cuando dice que santifiquemos el día, que apartemos el día para leer la escritura, para escuchar la escritura, para meditar en la escritura, para reflexionar en la escritura como comunidad, sea aquí o los que están en casa. Entonces, la lectura pública, mis hermanos, la lectura comunitaria de la palabra de Dios en voz alta bendice a toda la congregación. La de ese tiempo y la de este tiempo. No es solo agarrar y decodificar las letras, no, es proclamar la fe en tiempos de dificultad. Es proclamar la fe en tiempos de dolor. Es proclamar la fe en tiempos de miedo. No prometiendo cosas que Dios no dijo, sino diciendo que en medio de esos tiempos, en medio de esas dificultades, en medio de cruzar ese valle, yo estoy con ustedes. Es lo que el Señor está diciendo a través de los escritos. O sea que lo que estamos viendo hoy, en este caso, cuando abrimos la Biblia para compartirla, nosotros estamos viendo en cada página, cada vez que oímos, estamos escuchando esperanza, estamos escuchando gracia, estamos escuchando misericordia, estamos escuchando amor. Pastor, pero juicio también. Sí, pero él está diciendo que hay una respuesta para los que obedecen y una respuesta para los que no obedecen. Los que guardan las escrituras, las oyen, las leen, las oyen, entonces van a tener una respuesta. Pero no basta con solo saber lo que está escrito. No basta con solo llenar el intelecto de información. La bendición está en escuchar y no escuchar a través de los oídos, sino escuchar a través del espíritu, a través del alma. ¿Y cómo escuchamos en ese oír? En Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, escuchar la palabra de Dios no es un acto pasivo, es obedecer mientras estamos escuchando. A ver si lo planteo de esta manera. En este momento usted puede haber escuchado muchas cosas que yo he mencionado y usted dice, ah, no, la próxima vez yo no voy a hacer eso. La próxima vez yo no voy a hacer ese ridículo. La próxima vez yo no voy a reaccionar de esa manera. Pero para efectos suyos usted está pensando en la próxima vez. Pero resulta que el Espíritu Santo está ministrando ahora y ya en este momento el corazón. Desde ya, por lo menos en mi caso, veo hacia atrás en retrospectiva y me da vergüenza las acciones que he venido teniendo. La forma en que reacciono, la forma en que hablo, la forma en que yo vengo y tal vez me comunico con las personas, porque el Señor dice que yo tengo espíritu de dominio propio. Entonces no hay excusa para las reacciones. No hay excusa para los exabruptos. No hay excusa para no decir las cosas, sí decirlas, pero bien. No es que no se digan las cosas, es decirlas con control del dominio
de nuestro espíritu. Entonces, el pueblo de Israel fue llamado una y otra vez a través de la Shema a oír y a obedecer. O sea, oír y obedecer es abrir el corazón, no solo para oír, no solo para llenarse de información, mis hermanos. Aquí no es para que usted y yo nos llenemos de información. Ah, que Jesucristo es el Señor. Sí, pero sabemos que Jesucristo es el Señor. Pero ¿es nuestro Señor de verdad? Aquí no es solo para decir, ah, sí, yo tengo que hablar de una manera, cortés, tengo que decir lo que no me gusta de una manera decente. No, no es solo para oírlo, es para accionarlo. La Shema consiste en oír y obedecer. Oír y obedecer consiste en dar una respuesta en nuestras acciones a lo que hemos aprendido. Pregunto, ¿ha aprendido algo usted durante este primer rato que hemos estudiado? ¿Le ha puesto Dios en su corazón un compromiso de actuar diferente? Entonces no se vaya con ese compromiso de actuar diferente. Desde ya dígale, Señor, ayúdame a sostener este compromiso de actuar diferente. Porque es muy fácil decir, como hace todo el mundo. A mí me da mucha risa eso. Todos los 31 de diciembre la gente se propone muchas cosas para a partir del 1 de enero. Y entonces, ¿qué vamos a viajar? ¿Qué vamos a bajar de peso? ¿Qué vamos a hacer mejores cosas? ¿Qué voy a sembrar chayotes? ¿Qué voy a hacer a vender pizza? No importa lo que se proponga, eso es durante los primeros meses. Ya llegando allá por el mes de marzo o por el mes, todos los planes quedaron en el cesto de la basura. Y con Dios nuestros planes deben ser planes serios, bien analizados. De hecho, Jesús dice esto. ¿Quién? Dice, cuando va a atacar a otro rey no hace números, estoy parafraseando la historia, no hace números de si con lo que tengo lo puedo atacar y si no mando un emisario para ponernos en paz. O tal vez dice, ¿quién va a construir una torre? Y si no tiene para terminarla, después va a quedar avergonzado delante de todos. El Señor nos dice, ok, haga planes conmigo. Haga compromisos conmigo. Este pastor Garmendia está al frente hablando y usted está diciendo en su corazón, así me voy a comprometer a eso. Pero analice, analice, porque aunque no lo está diciendo por su boca, no está pasando a decirlo aquí al frente, mi hermano y mi hermana, Dios lo está escuchando. Y cuando a nosotros nos le decimos algo a Dios, tenemos que cumplirlo. Porque Dios no se satisface con el que promete y no cumple. Si no, mejor no prometa si no va a cumplir. Ay, pastor, qué libertad me ha dado usted. Entonces, si no voy a cumplir, voy a seguir hablando de manera descortés. Bueno, ahí si se lo aguanta su esposa, allá usted, ¿verdad? Pero si sigue hablando de manera descortés, va a terminar siguiendo como el perrito arrepentido, como lo que acabo de decir, ¿verdad? Y no me estoy burlando, es que eso es algo tan del día a día, mis hermanos, somos tan fortachones, valientones, tan valentones ahí, de un momento a otro, cuando ya vemos a la esposa bien chiva, entonces ahí decimos, ah, no, no, ya no soy tan valiente. Y la valentía, mis hermanos, no está en responder grotesco, la valentía no está en responder soez, la valentía está en controlarnos. Hay que ser valiente, mis hermanos, para callar y decir, le doy el justo juicio a Dios, que fue lo que hizo David, que no asesinó a Saúl, sino que dijo, dejo en las manos del que juzga justamente. Y déjeme decirle que eso es hermosísimo cuando lo entendemos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hoy se oyen solo sermones con ese ruido de fondo. Miedo, miedo, susto. Y deja la palabra de Dios de lado. No que la palabra de Dios nos confronte. Así que cuando nosotros oímos la verdad bíblica, mis hermanos, implica que permitamos que la palabra choque contra nuestras ideas, que choque contra nuestras costumbres, que choque contra nuestras resistencias internas. Y eso conlleva a que cambiemos, que la palabra nos describa a nosotros con claridad lo que Dios quiere, porque dice el Señor a través del escritor de Hebreos que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra llega hasta lo profundo, hasta lo más profundo de nuestro corazón. Es más, no voy a mencionar todas las palabras que mencionó, pero los tuétanos. ¿Sabe qué es un tuétano? Cuando usted come carne o se comió
donde viene el huesito, adentro del huesito, ahí hay como una especie como de grasita, que a la gente le gusta mucho, por cierto. Esos son los tuétanos. Cuando dice que la palabra llega hasta lo profundo, significa que la palabra nos va a cambiar de adentro para afuera desde lo más íntimo. Entonces, escuchar de esta manera no es cómodo, porque no es cómodo. De hecho, aquí no, gracias a Dios, pero en muchos lugares donde usted de este tipo de mensaje, usted ve donde le hacen al esposo, ¡jua! El semejante codazo. ¿Ya oyó lo que dijo el pastor? Pavílese. Pero resulta, mis hermanos y mis hermanas, que es cuando no entendemos lo que la palabra está haciendo. La palabra no le está hablando a su esposo. La palabra no le está hablando a su esposa. La palabra no le está hablando a su papá, a su mamá, a su hijo. La palabra le está hablando a usted. Y tome lo que le toca. Y deje al otro que el Señor sea quien lo ministre y quien le advierta. ¿Vio lo que dijo el pastor? ¿Qué dijo el pastor? Tráteme con respeto. Ay, señora, eso es cuando la palabra no nos está ministrando, sino que estamos dejando la palabra como una herramienta de manipulación para decirle al otro lo que tiene que hacer. No, la palabra no es para decirle al otro lo que tiene que hacer, es para yo hacer lo que tengo que hacer. Entonces, mis hermanos, cuando entendemos la bendición de escuchar la palabra, cuando entendemos la bendición de escuchar el Apocalipsis, escucharlo, oírlo, leerlo, o al revés, leerlo y después escucharlo, entonces nosotros vamos a ser corregidos en nuestra forma de accionar en el día a día. Vamos a ser exhortados y vamos a ser animados por Dios mismo. Cuando Pedro predicó en el Pentecostés, pueden leerlo allá en el libro de Hechos, en el capítulo 2, dice que al oír a Pedro predicando, dice, fueron compungidos sus corazones. Y preguntaron una vez que fueron compungidos, o sea, el corazón fue tocado. Yo no sé si a usted le ha pasado cuando está escuchando la palabra de Dios, usted dice, ay, sí, de verdad que estoy mal. Yo no me había dado cuenta que estoy tan mal. Y a veces, mis hermanos, en el caso mío, muchas veces estoy predicando hacia allá y de momento a otro el Espíritu Santo hace un momento caíros en mi corazón y se me traba, se me pega aquí el taco en la garganta y de verdad que me aguanto como los valientes a no soltarme a llorar. Pero es porque el Espíritu Santo está contristando mi corazón. Está diciéndome, estás mal, José. Estás hablándole a estas personas, pero usted tiene que corregir eso también. Y mis hermanos, cuando usted siente eso, se siente compungido, hace lo mismo que hacía la iglesia en los tiempos de los hechos. ¿Qué haremos? Dicen ellos. ¿Qué haremos? ¿Se ha preguntado usted una vez que escucha algo que le parece confrontativo, que no le gusta, que desea agarrarme y tirarme el zapato desde donde está sentado? Ojalá que me pegue aquí en la pura frente. No le dan ganas de tirarme un zapatazo a veces. Bueno, entonces pregúntese, ¿qué haremos? ¿Le tiro el zapato o qué hago? Entonces, lo que pasó con ellos es que ellos no recibieron información, nada más. No fue solo información lo que recibieron. Lo que ellos recibieron fue confrontación. Reveló el pecado y la respuesta fue someterse a la voluntad de Dios. ¿Qué hacen? No me tire el zapato. Primero, porque me va a doler mucho. Y segundo, porque no le va a resolver nada en la vida. Absolutamente nada. La única forma en que su vida puede cambiar es cuando usted toma el mensaje para sí mismo y una vez que lo ha aprendido, lo ha conocido, lo ha oído, viene el cambio. Bueno, pero hoy corremos un riesgo de oír sermones de puro entretenimiento. ¿O no le ha pasado? Puro entretenimiento. Hay predicaciones que son un puro chiste para tener a la gente activa. Uy, qué bueno. Para esa gracia, mejor váyase al cine, váyase a un teatro, pero en la iglesia nosotros tenemos que ser confrontados. Hay sermones que los escuchamos por pura costumbre, nada más. Ahí voy a escuchar una prédica. Y a veces le prestan atención o le prestamos atención a un 25 de la prédica porque estamos limpiando, estamos lavando, estamos haciendo. ¿Y cómo estuvo? Ah, buenísima, buenísima. ¿Y qué decía? Ah, no sé, algo ahí de, no sé, no sé. Más o menos le entendí. Porque no estamos prestando atención. De hecho, usted puede estar sentado ahí, usted puede estar sentada ahí. No sé si me está prestando atención.
Podría estar pensando allá en si los frijoles se están quemando. O podría estar pensando en, ay, Señor, mañana tengo que ir al banco y esas filas que se hacen. Bueno, mañana no, mañana es domingo, ¿verdad? Pero el lunes tengo que ir al banco y esas filas que se hacen. Uy, qué pereza. Preste atención a lo que estamos hablando, porque si usted presta atención, está oyendo. Y si está oyendo, está atesorando. Y si está atesorando, puede cambiar. Hoy, dichosamente, no he visto a uno solo levantarse por dicha y coger para el baño. Porque a veces paran hasta 10 veces, van y vienen, van y vienen, van y vienen, y no están prestando atención. Están más ocupados en, ay, ¿a qué hora se irá a terminar este pastor? Ay, qué frío que está haciendo. Uy, qué rico, dejé un cafecito caliente ahí, con unas tortillas re buenísimas y con un quesito que me trajo el pastor Miguel de Turrialba. Bueno, el pastor Miguel vino hace tiempo, ya el quesito estaría mal. Pero pensando en eso, uy, ese quesito, uy, si llego y se lo ha comido el Huila, no me va a dejar nada. No está pensando. Apague el abanico, tranquila. Ya está pensando en apagar el abanico. Entonces, mis hermanos, oír con bienaventuranza significa acercar nuestro corazón a Dios. ¿Ya que lo? Ese no. Ah, bueno, está bien. Ah, bueno, está bien, perfecto. Con gusto. Él sí se está congelando. Él sí tiene frío. Le digo yo a René cuando entré para poner en contexto a los que están en casa. Cuando entro, yo me siento y digo, qué frío tengo. Y me dice René, es que los abanicos están puestos. Digo, qué raro esto. Digo, cuando hace un calor terrible no ponen los abanicos. Y cuando está haciendo frío pusieron los abanicos. Es un poco raro, pero bueno, ya, eso era para ponerlos en contexto. Entonces Gretel se estaba congelando y René se estaba congelando. Entonces se animó Gretel y después se animó René. Bueno, por lo menos alguien se animó. Entonces, mis hermanos, cuando usted está escuchando la palabra de Dios, es decirle, Señor, hábleme. Hábleme aunque me duela. Hábleme aunque no me guste. Corrígeme. Muéstreme dónde necesito cambiar. Y solo así el oír va a producir fe. Solo así la fe va a producir obediencia y solo así vamos a estar siendo transformados. Entonces, cuando leemos, cuando oímos la palabra, no es llenarnos solamente de palabras bíblicas y repetirlas ahí como un lorito por todos lados. ¿Cómo estás? Bienaventurado, bienaventurado, bendecido y en victoria. Oh, ok. Oiga, ¿cómo está, pastor? Bienaventurado, bendecido y en victoria. Explíqueme qué es bienaventurado, explíqueme qué es bendecido y qué es estar en victoria. Ah, bueno, es que estar en victoria es, déjeme ver, que me va a ir bien, que nunca me voy a enfermar, que nunca me va a pasar nada. Y eso le pasa a usted. Ay, no vieras que he estado tan mal aquí de la asiática. Y me da un dolor de estómago terrible. Pensándolo bien, no estoy bien. Y como no estoy bien, tampoco estoy bendecido. Entonces, como no estoy bien, ni bendecido, ni en victoria, no estoy bienaventurado. No, no, es que de eso no se trata. Se trata, mis hermanos, que la palabra no sea solo información, que aunque nos incomode, que nos confronte y nos lleve a adorar y agradar a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Guardar era la tercera palabra. Guardar lo que aquí está escrito. ¿Y qué significa guardar? No significa archivar, usted agarró y dice, ah, bueno, voy a guardar este mensaje que dijo el pastor y lo voy a archivar. No, eso no significa. Significa tampoco, o no significa tampoco memorizar nada más. Hay gente que dice, ay, pastor, es que usted habló 2 horas y no me quedó nada. Uy, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Tengo que memorizar, memorizar. No, 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 no. Imagínense que tengo 700, casi 800 enseñanzas solamente las que pude grabar y subirlas a YouTube por 2 horas cada una, ya imagínese el montón de horas que tendría que usted tener memorizadas. Eso no significa. Significa atesorar, significa obedecer y significa vivir en el día a día lo que aprendió. Lo que entendió, póngalo en práctica. Lo que no entendió, pues deje que otro día lo entenderá. Lo que recuerda, póngalo en práctica. Pero si yo le pregunto a usted, si usted recuerda en este momento que la palabra dice que tenemos nosotros espíritu de dominio propio, ¿lo recuerda? ¿Lo recuerda o no lo recuerda? Y cuando se enoja y explota y de pronto le dan ganas de agarrar del cuellito al que está al frente y usted lo tiene en el cuellito ahí, en la mente, ¿verdad? En la mente usted lo tiene en el cuellito ahí y los piecitos haciendo así.
Entonces usted lo tiene alzado así y dice, ay, espíritu de dominio propio, ay, espíritu de dominio propio, perdón, te perdono. Porque nos acordamos de lo que Dios nos dijo. El Señor dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. A eso mismo se refiere. Guardar, que es mantenerse fiel, que aunque venga la persecución, que aunque venga la tentación, que aunque venga la burla, nos vamos a mantener en pie de lo que Dios quiere. Que si de pronto llegó y el sonidista movió algún cable ahí, hizo ¡boom! ¿Qué pasó? Es la venida del Señor, debería estar contento, no asustado. Ay, ya vi que fue que algo pasó. Hicieron un sonido rarísimo allá. No sé quién habrá sido. ¿Será Will o será Esteban? ¿Cuál de los dos? Pero cualquiera de los dos me pegó un susto terrible. Mira, yo ahí casi caigo detrás, casi le caigo encima a René. Estaba aquí. Ah, con razón no le caí encima. Pero mis hermanos y mis hermanas, lo que quiero decir es que en el momento que pasó eso, así funciona la palabra. La palabra viene y dice, ¡pum! Aquí está. Uy, Señor, me hablaste a mi corazón. Ah, ya sí. Tengo que hacer un análisis y tengo que ponerlo en práctica. Para la iglesia del primer siglo, mis hermanos, para ellos guardar la palabra de Dios significaba incluso arriesgar su propia vida por amor al Señor. No negar a Cristo. Y eso es lo que debería de suceder hoy. La Biblia nos enseña a nosotros que debemos de guardar la palabra frente al engaño, frente al pecado, frente a la presión cultural, frente a la manipulación y frente justamente a lo que está pasando en los últimos días. La Biblia nunca, y subraye, nunca habla, como dije al principio, de un cataclismo mundial. La Biblia nunca dice que va a haber una reacción nuclear y va a destruir a toda la humanidad. Eso es mentira. Pero ¿qué pasa? Uy, ahora sí, vea, allá los del norte están mandando eso, ¿cuántos van? 8 aviones, no, 8 buques, aviones militares, submarinos. Hasta dicen submarino nuclear, a ese submarino nuclear lleva una bomba nuclear. No, submarino nuclear es porque funciona con propulsión nuclear. No que tenga bombas nucleares, sino que funciona con propulsión nuclear. Entonces hasta se dicen cosas insensatas. Entonces cuando la Biblia dice que habrá hambre, que habrá pestes, que habrá juicios climáticos, lo que nos está diciendo, mis hermanos, es que el Señor está anunciando pronto su venida. No dice voy a destruir todo. ¿Qué fue lo que él dijo? Cuando oigan de paz y seguridad, ahí será el fin. Es ahí donde tienen que prestar atención. Entonces, el único evento global, universal, devastador, que realmente llamó la atención de nuestros corazones y llama la atención de nuestros corazones se llamó el diluvio. Eso sí fue un evento mundial. Pero hay más credibilidad en lo que hace un presidente en los Estados Unidos en lo que ya hizo Dios en la tierra. Dios dijo, esto es lo que yo hice para limpiar la tierra, pero no lo voy a volver a hacer así. Esa fue la manera que utilicé la primera vez, pero no lo voy a hacer así. Y resulta que paradójicamente hoy cristianos creen más en la guerra nuclear que en el diluvio. Creen más en lo que dicen los políticos que en lo que dice Dios. Entonces, ¿qué tenemos que esperar realmente? ¿Qué tiene que usted que esperar de parte de Dios como señal de los últimos tiempos? Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Ni siquiera la paz. Cuando digan paz y seguridad. O sea, ya solo el orden que se establece mundial para buscar la paz, incluso a través de la guerra, como dicen, vamos a encontrar la paz a través de la guerra. Ya solo eso nos está anunciando a nosotros que el Señor está a las puertas, que el Señor está cerca. Estamos cerca de celebrar el Rosh Hashanah, un antes y un después, un inicio de jubileo. Y si nosotros entendemos realmente el escenario del Apocalipsis, lo que Daniel profetizó en el capítulo 9, en el capítulo 6, cuando se habla del caballo blanco, se habla de toda esta trayectoria que les acabo de explicar, nosotros lo que vamos a entender en este escenario es que el Señor está por venir. ¿Lo entendemos así? Cuando usted ve la guerra en Ucrania, en el Medio Oriente, cuando ve las tensiones que hay en las costas de Venezuela,
Cuando usted ve estos rumores de que va a dispararse una bomba nuclear, cuando ve movimientos de tropas, ¿qué debe de producirle eso? ¿Qué debe producirle? Miedo. Gozaos y alegrados porque vuestra redención está cerca. Erguid vuestra cabeza, dice. Mis hermanos, nosotros lo que tenemos que aprender en los eventos que estamos viviendo en el día a día es que al diablo no le importa realmente llevárselo a usted al infierno porque ya usted ha sido sellado por Cristo. Ya usted ha sido sellado porque a usted no le importa, él no puede hacer eso. Él lo único que quiere es infundir miedo y controlarle por el miedo. Y el miedo, mis hermanos, si no se trata con calma, nos roba la adoración para el Señor. Estamos más preocupados por lo que va a pasar que lo porque el Señor va a venir. El mundo ya está cansado de guerras. Y lo que quiere el mundo es un pacificador. Entonces, este hombre, cuando aparezca, sí va a tomar control del mundo porque no va a generar la guerra, va a generar paz. Y eso es lo que todo el mundo quiere. ¿Cuántos crímenes hay en Costa Rica? Todos los días asesinan a alguien. El sicariato, 2, 3, 4, 5 personas. Si llega un presidente como el de otra nación, que la gente dice, yo quiero ese presidente, entonces ese es el que nos gusta. Ese es el que lo vamos a poner al frente. No importa si se hace dictador o no dictador, pero queremos paz. A la gente no le importa si el anticristo controla el mundo. A la gente lo que quiere es paz. Así que mis hermanos, cuando veamos realmente lo que está describiéndose para la iglesia tiene que discernir que la iglesia no debe vivir con un miedo nuclear ni con un colapso económico. Jesús nos dijo claramente, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Así que, ¿qué espera el mundo? Hongos nucleares en el cielo. ¿Qué esperan muchos creyentes? Hongos nucleares en el cielo. ¿Qué esperamos nosotros? Poder ver abrirse desde el oriente hasta el occidente el cielo y ver al Rey de Reyes y Señor de Señores venir por nosotros. Eso es lo que esperamos nosotros. Esa es nuestra esperanza. Nosotros no estamos esperando que se eviten las guerras. Nosotros estamos esperando que el Señor venga y decir, Maranata, ven Señor Jesús, ven. Eso es lo que nosotros esperando, no otra cosa. No tenga miedo, porque el Rey, el Señor, el hacedor de vida, dice que Él se va a guardar a un remanente y lo va a tener en el hueco de su mano. Y si Él creó todo, si Él hizo el mundo, incluso permitió las personas que inventan las bombas nucleares, que inventan la guerra, si dice, yo tengo todo aquí, aquí, en el hueco de mi mano, eso se llama poder, eso se llama control. No se asuste, no tenga miedo, ni tampoco manipule. Si tenemos un problema con una persona, hablemoslo y digámosle, venga, sentemos, conversemos este asunto, recapacitemos, restauremos el camino, volvamos al sendero. Si es un asunto que lo tenemos con el trabajo, bueno, y si no me sirve este trabajo, pues busque otro trabajo. Si es un asunto que no me sirve con el lugar donde estoy estudiando, porque estoy siendo acosado, pues busque otro lugar de estudios. Pero al final de cuentas, a paz nos llamó Cristo. No nos llamó a otra cosa, no nos llamó a esclavitud, nos llamó a paz. Y la paz empieza por nosotros mismos. ¿Cómo vamos a responder? Y si la persona que está ahí responde con agresión, entonces hágase a un lado. Porque yo creo que ya hay suficiente estrés en el mundo para estar recibiendo más estrés. Y si nosotros no somos herramientas de generar paz como Cristo nos trae paz a nosotros y le trajo paz a la iglesia del primer siglo, entonces recapacitemos y seamos herramientas de generar paz. ¿Quién en esta noche, tanto en casa como acá, aquí dice con un amén al Señor, sí, yo voy a ser un pacificador, porque el Señor Jesucristo dice, bienaventurados los pacificadores. Y ser pacificador no es estar en paz, es generar paz. Le explico la diferencia y cierro con una oración. La diferencia entre ser pacificador y generar y ser un hombre pacífico está en esto. El hombre pacífico ve que Ezequiel y que tal vez Fabita se ponen a discutir, se ponen a pelear y entonces se queda viendo el hombre pacífico y ve hacia lo lejos y dice,
No, yo no me meto en eso. Eso es un hombre pacífico, no se está metiendo en eso. Pero un pacificador llega y le dice, vean, vean mis amores, así no se trata uno. Uno tiene que tratarse con respeto. Un hombre pacificador busca la paz, persigue la paz. Ser pacificador es muy fácil. Yo no me meto. Y ser pacífico, perdón, es muy fácil. Yo no me meto. Ser pacificador es hacer la labor de Cristo, llamar al arrepentimiento. Es decir, estamos mal, corrijamos el camino. Oremos, mis hermanos, mis hermanas. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta hermosa noche, por la palabra que nos has traído en esta noche, Señor. Te doy infinitas gracias, Señor, por ministrarnos siempre como lo haces, Señor. Bendigo, Señor, a cada una de las personas que nos han escuchado y bendigo, Señor, también a las personas que están en casa. Ayúdanos, Señor, a atesorar esto para nosotros como una bienaventuranza. Cuando escuchamos guerra nuclear, que no se nos vaya la mente detrás de la especulación, que no se nos vaya la mente, Señor, a través del sensacionalismo, que no se nos vaya la mente detrás de la opinión, que cuando escuchamos guerra nuclear, recordemos que tú eres más poderoso que cualquier arma nuclear, que tú eres más poderoso que cualquier presidente, que tú eres no solo más poderoso, que tú eres el que tiene poder, el todopoderoso. En nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, y me voy. Me voy. Chao a los que están en casa. Espero que les haya llegado bien el sonido, porque a veces no sé si falla. Un abracito a los que entraron después. ¿Quién estaba dirigiendo? Ah, don René.